Todos primero, en principio, desde el capítulo estudiantil de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, les queremos agradecer por participar de esta nueva charla técnica que les presentamos hoy, referida a EOR e IOR en convencionales y no convencionales. La charla estará en manos de la ingeniera Diana Maciero, que es ingeniera química de la Universidad Tecnológica Nacional, y cuenta con posgrado de especialización en gas y en producción de petróleo y gas, y desde hace más de 18 años se desempeña en la industria del petróleo realizando trabajos de caracterización de reservorios, estudios de formación, de daño de formación, perdón, y proyectos de ahorro químico. Bueno, actualmente está trabajando en YPF Tecnología como tecnóloga senior en reservorios. Así que sin más prólogos, Día, ahora sí, oficialmente le damos la bienvenida. Bueno, bueno, Buenas tardes, ¿cómo estás? buenas tardes a todos. Gracias por participar, gracias Manu por la invitación y a todos los chicos y chicas de la Jaureche y del capítulo estudiantil. Así que bueno, si necesitan hacer alguna pregunta, no sé cómo es la metodología, Manu, si esperan Sí, hasta el final. no, para llevar más ordenada la dinámica de la charla, primero les pedimos a todos que por favor mantengan las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados, y en caso de que vayan surgiendo dudas o consultas, las van escribiendo en el chat de Zoom y Ok, las vamos y las ves contestando a vos. lo largo de la charla. Perfecto, bueno, les agradezco y bueno, ¿me escuchan bien? No está muy fuerte, no está saturado, porque a veces sé que Se se escucha escucha perfecto. bien. Perfecto, bueno, Perfecto. arranquemos con el tema EOR y IOR en convencionales y no convencionales. Y los temas que iba a tocar son una introducción a la recuperación mejorada, una breve introducción. Vamos a hablar un poco de EOR en reservorios convencionales, dividiéndolos por EOR químico, EOR solvents o solventes, EOR térmico. Vamos a hablar un poco qué es el IOR y la inyección de geles dentro de IOR. Y por último, algo de reservorios no convencionales y a qué llamamos EOR en reservorios no convencionales. Para recordarles, bueno, tomé un diseño de un compañero de trabajo que es muy bueno haciendo diseños de presentaciones, y recordar, porque sé que hay alumnos, ¿no?, de todos los años, hay profesores, hay gente que por ahí ya lo sabe, pero para recordar lo que es un sistema petrolero y cómo está conformado. El sistema petrolero es un conjunto de rocas, de elementos y procesos. Uno es la roca generadora, donde se genera el petróleo; la roca de reservorio, donde va a migrar el petróleo y el gas y se va a acumular; y la roca sello, que hace que estos fluidos no se escapen; y una trampa, donde me va a permitir la acumulación de estos hidrocarburos, ¿no? Entonces, cuando uno llama reservorios convencionales, estamos hablando, no sé si ven todos mi mouse, ¿lo llegan a ver? ¿O tengo que poner un puntero láser? No, se ve bien el mouse, Perfecto, digamos. bueno, buenísimo. Bueno, entonces cuando uno habla de reservorios convencionales es porque estamos buscando petróleo y gas en estos sectores, en la zona de la roca reservorio, donde el petróleo ya se expulsó de la roca madre, migró y se fue a acumular. Y cuando hablamos de los no convencionales, es directamente estamos hablando de roca generadora. Estamos acá parados. Nada más como una introducción por las definiciones. Entonces, si volvemos a qué es recuperación mejorada y uno se hace la pregunta, bueno, llegamos a producir todo el petróleo que hay en el subsuelo, y seguramente me van a decir que no. ¿Y qué es lo que hace que ese petróleo no se pueda producir todo? Yo voy a tener un original oil in place, que es lo que se calcula, que es lo que hacen los geólogos, petrofísicos e ingenieros para calcular en un modelo estático, pero a eso, para que sea el petróleo recuperable, el petróleo en tanque, que realmente es el que se utiliza, hay que aplicarle un FR, un factor de recuperación. Y eso es lo que van a hacer como ingenieros en el futuro, todos van a tratar de mejorar ese factor de recuperación. Según los tipos de recuperación y producción de petróleo, tienen la primaria, que es al inicio; la secundaria y la terciaria, ¿sí? O mejorada. En una época se llamaba terciaria, ahora se llama mejorada, o mejor dicho, EOR. Entonces, este factor de recuperación, la primaria es la producción a través de la energía natural que procede del reservorio, la energía inicial. Ese factor de recuperación de la primaria, o sea, cuánto petróleo voy a sacar por primaria, es variable. ¿Y de qué va a depender? Básicamente del mecanismo natural de drenaje,
si tiene un acuífero activo, si es un drenaje por gas disuelto o expansión del casquete de gas, depende de la característica del reservorio, de los fluidos. Y ese factor de recuperación puede ir del 5 al 30%, dependiendo de todos estos factores. Cuando uno inicia un proceso de secundaria, que viene después de la primaria, por eso le han puesto secundaria, que en definitiva es la inyección de agua, water flooding, acá es como un dibujo, un esquema de cómo es una recuperación secundaria, supongo que la mayoría ya la conoce, pero consta de tener pozos inyectores de agua y un pozo productor de petróleo. El agua empujaría el petróleo hacia la superficie. Eso se hace ya en yacimientos, no en todos, no en algunos, en los que tienen empuje por gas disuelto, o algunos de empuje hidráulico que ya el agua no actúe. Pero bueno, la secundaria acá está explicado como un fire spot, donde tengo 4 inyectores de agua y un pozo productor, es un ejemplo o un pattern, una forma de determinar la secundaria, pero este petróleo que voy a sacar por secundaria también voy a decir, bueno, ¿cuál petróleo voy a desplazar? Y yo voy a tener un petróleo inicial que me quedó de la recuperación primaria, y a ese petróleo inicial le van a afectar 2 eficiencias. Y ese petróleo que voy a movilizar va a estar afectado por 2 eficiencias. Una de desplazamiento microscópico, que es esta, la ED, y otra, la volumétrica, que es más una eficiencia macroscópica. Y ahora vamos a ver de qué depende. Si alcanzan a ver todos, van a tener acá un dibujo donde es un pozo inyector y un pozo productor, y van a ver zonas que están el agua desplazando petróleo, una zona toda celeste, y si hago todo ese zoom en la zona celeste, voy a ver puntitos verdes, ¿sí?, de petróleo no recuperable. Quiere decir que el agua pasó por ahí, pero todavía dejó petróleo para recuperar, ¿sí? Y acá, en la zona verde, quiere decir que el agua barrió por acá, pero no alcanzó a desplazar este petróleo que está acá. O sea, me quedó mucho petróleo remanente por desplazar. Si voy a esta parte donde veo este petróleo que quedó, pasó el agua y el petróleo no puedo recuperar, a eso lo voy a llamar una eficiencia de desplazamiento microscópico, es a nivel poral, y esto está relacionado con el famoso petróleo residual o el SOR, si están familiarizados. La otra eficiencia, la que tiene que ver con que el agua pasó de largo y dejó petróleo atrás en el camino, esto va a ser la eficiencia volumétrica o más a nivel macro. Hay petróleo que no pudo ser barrido por el agua porque el agua hizo como un fingering, fue por el camino más fácil, fue por la zona más permeable. En una recuperación secundaria, el factor de recuperación puede ir del 20 al 50%. Si los reservorios son muy homogéneos, si las arenas son muy limpias, por ejemplo, Avilé, el miembro Avilé, en la zona de Puesto Hernández, la secundaria ya va por un 50% de recuperación, pero es un reservorio muy homogéneo. Cuando empiezan a tener reservorios o areniscas más heterogéneas, más conglomerádicas, o zonas intercaladas entre permeable y menos permeable, ya ese factor de recuperación es mucho menor. Puede ser cercano al 20 y no al 50. Entonces después viene la terciaria. Terciaria se llamaba antes, en algunos se puso porque venía después de la secundaria, y puede ser que necesariamente no sea así, después le vamos a conversar, pero también se la llama o asistida o mejorada, y actualmente el término que se emplea es EOR, o Enhanced Oil Recovery, y se caracteriza fundamentalmente por la inyección de químicos, que ahora vamos a hablar, que dentro de los químicos, polímeros, surfactantes, álcali, solventes, miscible e invisible, y solventes no estoy hablando del solvente como aguarrás, sino gases o mezclas de hidrocarburos que se solubilizan o pueden ser solubles en el petróleo. La energía térmica, y en otros podemos poner ahí a la recuperación con microbios, con bacterias. Que de eso no vamos a hablar hoy. Pero en definitiva, todo apunta a mejorar esas eficiencias que vimos. Vieron la macro y la micro. Eso es lo que apunta a una recuperación terciaria, a mejorar esas eficiencias, y al mejorar esas eficiencias voy a mejorar el factor de recobro o el FR. Entonces, si una recuperación primaria, haciendo como un resumen, tengo surgencia natural, si tengo demasiada energía, bueno, apenas empiezo a explotar un pozo, tengo la suficiente energía, surgencia natural, si no ya le tengo que aplicar un levantamiento artificial. Después de la primaria,
como dijimos bien en la secundaria, que es una inyección de agua o mantenimiento de presión. Viene la terciaria o la mejorada y donde vuelvo a repetirles, puede ser térmica, solventes y químicos, ¿sí? Pero, fíjense esa flecha roja que puse, dijimos que a veces no todos los procesos de terciaria o de mejorada vienen necesariamente después de una secundaria. Depende del caso, depende del screening, depende de los estudios que se hagan en las empresas, los ingenieros, los geólogos. Puede ser que pasemos directamente de una primaria a una terciaria porque quizás sea mejor y mejoro el factor de cobre aplicándolo. A veces, mucho de esto es el caso de los térmicos, porque los petróleos pesados no se le hace inyección de agua, sino directamente voy a una recuperación mejorada sin pasar por una inyección de agua común. O, por ejemplo, con los polímeros, en algunos campos están probando directamente inyectar polímeros sin pasar por una secundaria porque va a mejorar la relación de movilidades. Y acá vienen las definiciones de EOR. A todo esto lo vamos a llamar EOR, todos estos métodos de recuperación, de térmicas por solventes o por químicos. Y la denominación IOR, que la van a escuchar en la industria, que es Improve Oil Recovery, la traducción en español sería lo mismo para nosotros, pero el IO abarca tanto la recuperación terciaria como la optimización de la secundaria, que acá puse, ¿vieron? Optimización, pozos sin fill, inyecciones de geles. Lo que apunta es mejorar el barrido de secundaria. Así que cuando uno habla de inyección de geles, abarca, está hablando de IOR también, ¿sí? Son formas de hablarlo en la jerga de la industria, básicamente. Entonces ahora vamos a meternos en lo que es EOR en reservorios convencionales, y acá sería un resumen de una secuencia de procesos, cómo yo me tengo que empezar a estudiar o investigar un proceso EOR, y lo primero que se hacen los ingenieros, los geólogos, los petrofísicos, es hacer un screening de los procesos. Bueno, según el campo que tenga, el tipo de petróleo, las facilidades, cuál es el mejor proceso que aplica o no. Entonces ahí hago un screen de procesos y me fijo cuál es el mejor proceso que tengo que yo aplicar. Después de que se hizo el screening de procesos y se tiene la caracterización, se arrancan con estudios de laboratorio, ¿no? Es la parte inicial de estudios donde voy a empezar a hacer preparaciones, a probar formulaciones, a hacer ensayos con la roca real, así que ahí voy a hacer mi primer, digamos, estudio con el reservorio en forma real y con los productos que yo quiera inyectarle. Después de eso viene la simulación numérica, entonces, bueno, cuando tengo unos datos de laboratorio, los ingenieros de simulación ponen esos datos en el simulador y pueden hacer distintos escenarios, hasta pueden diseñar cómo deberían estar los pozos diseñados, los inyectores, los productores, cuál es el caso de negocios, si pueden cambiar un inyector por un productor, si tienen que perforar más, bueno, todo eso sale un poco de la simulación numérica. Cuando ya está esto medio definido, hay un paso también, básicamente, en las pruebas de terciaria o de recuperación mejorada químicas, que son ensayos de un solo pozo. A veces, según lo que yo quiera probar, si quiero probar el tema de polímeros, que es aumentar la viscosidad, necesito hacer una prueba de inyectividad. Si yo quiero probar un cóctel de químicos que implica el surfactante, básicamente voy a necesitar tener una comprobación de que esté en saturación de petróleo y voy a hacer la prueba de single well, así que a veces se usa el ensayo en un solo pozo y a veces no, es variable, pero bueno, por ahí es recomendable en muchos casos. Y después se pasa a la prueba de campo piloto. En el piloto no se usan muchos pozos, se usan algunos pozos en line drain o fire spot, según cómo haya salido el diseño de simulación, y se hace como una prueba de concepto, ¿sí? Y ahí vamos a tener toda la experiencia operativa, vamos a verificar el tema de las presiones, el tema de la recuperación, el tema de la absorción, qué pasó con el producto que puse, bueno. Esas pruebas se van haciendo en un piloto. Cuando el piloto ya está maduro y se estima que, bueno, está en condiciones de masificarse, se pasa a la parte de desarrollo o masificación y ahí es donde se traslada todo el campo, ¿sí? Así que de acá el piloto sirve para aprender y para decir, bueno, cuáles son las experiencias que me van a aportar, tanto las ventajas como las desventajas, o todo lo que pude evaluar para llevarlo a nivel campo. Ese es un resumen de una secuencia de los procesos EOR, básicamente químicos.
básicamente químicos y con solventes. Y acá, quizás esto ya lo habrán visto, pero bueno, para un screening previo a veces se toma en cuenta, fíjense, la viscosidad del petróleo y la profundidad del reservorio y los campos de aplicación de cada una de las tecnologías. Fíjense que la parte de inyección de vapor, que es el método térmico, está en petróleos pesados, arriba de 10.000 centipois, ¿sí? O entre 100 y 1 millón de centipois. El caso del polymer flooding, que es este, o inyección de polímeros, van entre viscosidades de petróleo de 10 a, vamos a decir, casi a 1000. Después está la parte de inyecciones de gases miscibles o no miscibles de CO2, que básicamente eso se dan en petróleos de menor viscosidad, ¿sí? Y la parte de químicos, de inyección de químicos también, son petróleos que abarcan relativamente baja viscosidad y las profundidades son indistintas. Acá las profundidades tienen que ver porque si yo voy a calentar algo, por ejemplo un proceso de vapor, piensen que también tengo que gastar energía en calentar la roca para que pueda llegar a calentar el petróleo. Y ahora adentrándonos en el leor químico, hay principalmente dos tecnologías, la más madura a nivel internacional es la del polímero, y el mecanismo de recuperación es mejorar esa, ¿se acuerdan que vimos lo de las eficiencias? De esa eficiencia volumétrica, ¿y cómo? Porque voy a reducir la movilidad del petróleo, o del agua respecto al petróleo. ¿Cuál es el problema que me puede traer esto? Bueno, como les dije, un problema de inyectividad, puede tener más viscosidad, puede ser que tenga un problema de inyectividad en el pozo, un problema de estabilidad con respecto al polímero, que no precipite, también con respecto a la salinidad. Estos sistemas ahora les voy a contar un poco, pero tienen un tema de cambio de viscosidad respecto a la salinidad del agua con la que estoy preparando. Incluso según si tiene muchos divalentes puede precipitar. Y una recuperación típica por encima, quizás puede ser en algunos casos más o menos, encima de la secundaria ronda del 5%. La técnica de surfactante polímero, llamada SP, o la técnica ASP, que quiere decir álcali surfactante polímero. El mecanismo de recuperación es igual que el polímero, también mejora la eficiencia volumétrica, pero reduce las fuerzas capilares, ¿sí? Por la acción del surfactante, y después vamos a ver por qué. Los problemas idénticos al polímero, también puedo tener problemas de inyectividad, más le agrego la disponibilidad de químicos, los surfactantes son caros, un problema de retención, porque los surfactantes se absorben mucho en la roca, y bueno, el tema crítico de la salinidad con respecto a los químicos. La recuperación al aplicar esta técnica es del 15%. A veces lo que se hace es aplicar en un campo, primero la técnica de polímero, y después agregar la técnica de ASP, porque con esta técnica puede ser que todavía me quede algo de petróleo residual que yo no lo desplacé, entonces para eso voy a necesitar el surfactante. Si vamos a la inyección de polímeros, dijimos, bueno, yo les mencioné recién que lo ideal es que mejora esa relación de movilidad, y la relación de movilidad la llamamos como a la movilidad del agua respecto a la movilidad del petróleo, y la movilidad del agua era la relación entre permeabilidad y viscosidad del agua, y la del petróleo, permeabilidad y viscosidad del petróleo. Si consideráramos que las permeabilidades son iguales, vamos a suponer que es independiente obviamente de los fluidos, que depende solo del medio poroso, podríamos decir que esa relación de movilidad tiene que ver con la relación de viscosidad, ¿sí? Y sabemos que la viscosidad del petróleo es normalmente mucho más alta que la viscosidad del agua, así que lo que vamos a intentar es mejorar esta relación. Si yo tengo una M muy, muy grande, o sea, mayor a 1, quiere decir que la viscosidad del petróleo es mucho mayor a la viscosidad del agua, voy a tener un problema de fingering, se va a adentar el agua, ¿sí? Lo ideal sería tener una movilidad cercana a 1, o lo más cercano a 1, y ahí va a tener una relación favorable. Entonces, lo que hace el polímero es mejorar la viscosidad del agua. Entonces, la viscosidad del agua, ustedes saben, condiciones de temperatura y ambiente, normalmente es de 1 centipois, pero si yo le agrego un producto soluble en agua que le incremente la viscosidad, esto lo puede llevar a varios centipois. Lo que hace el polímero es mejorar esa eficiencia volumétrica que dijimos de entrada y hacer un frente más homogéneo, más tipo pistón en el reservorio, para no generar un fingering. Ahora, ¿qué son esos polímeros que estamos hablando? En realidad son macromoléculas que se obtienen por la unión química de un grupo de moléculas más pequeñas que se llaman monómeros,
y pueden estar compuestas por miles o millones de monómeros. La que se está usando ahora normalmente en casi todo el mundo es la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, y tienen la fórmula química, o HPAM. Son iónicas, en realidad aniónicas, tienen un alto peso molecular de 12 a 22 millones, para que tengan una idea. Y el parámetro clave de esta poliacrilamida, soluble en agua y no es contaminante, soluble en agua, no contamina, es más en otros tamaños o otros pesos moleculares y quizás no parcialmente hidrolizada, sino la PAM se usa para tratamientos de agua, así que no tiene problemas con el medio ambiente. Estos son polímeros sintéticos. La poliacrilamida es un polímero sintético, pero también existen, y no sé si escucharon hablar de polímeros naturales. Si vamos a hablar de la poliacrilamida, que es un polímero sintético, su aspecto, imagínenselo, es como si fuera una bobina o un ovillo de lana flexible que se pueda enrollar y desenrollar, y ese enrollamiento le va a dar diferentes propiedades respecto a la salinidad del agua, porque el agua tiene cationes y aniones, y como la poliacrilamida es iónica, va a tener una interacción con estos iones que tiene el agua. Más adelante lo vamos a ver. En cambio, los polímeros naturales son más rígidos. Imagínense que es como si fuera una varilla, una hélice, una doble hélice, una varilla semirrígida, y entre ellos podemos nombrar el escleroglucano o la goma santano, que también se usan en los fluidos de perforación, pero también ha sido probada para recuperaciones mejoradas. Volviendo al polímero, digamos, sintético, como la poliacrilamida, generalmente el comportamiento rheológico es viscoelástico, digamos, tiene comportamiento de fluido, tanto de líquido como de un sólido, porque la parte visco quiere decir que es de un fluido y la parte elástica quiere decir que se asemeja a un sólido. Este fluido preparado con el agua, preparada con una poliacrilamida, cuando yo la someto, si yo quiero hacer una medición de viscosidad en función de la tasa de corte o del esfuerzo que le voy a someter, vamos a suponer de una bomba, o la estoy inyectando, o la estoy conduciendo por una tubería, a medida que aumenta, fíjense al principio, a unos bajos shear, a una baja tasa de conducción, se comporta como un fluido newtoniano, esa viscosidad no cambia, es como si fuera agua. A medida que voy aumentando, me va bajando esa viscosidad, y eso puede ser útil por el tema de inyectividad cuando tenga que ponerla en un pozo. Lo que sí sucede, esta parte es la parte viscoelástica, que quiere decir que la viscosidad varía a medida que cambio la tasa de corte, o el shear rate, como se le dice. Pero tiene un comportamiento que puede darse acá en la última parte de la curva, y esto se ve en el reservorio, no lo podemos ver en laboratorio, que es que puede aumentar de golpe la viscosidad y traer problemas de inyectividad. Acá ven, fíjense, un esquema nada más, un polímero en solución, así que está como desenrollado, después se va deformando, ¿sí? Se va orientando con el flujo, y acá se va alargando, se va extendiendo esa cadena. Es un poco lo que podría estar pasando en los punzados. Estos son mediciones de laboratorio. Entonces, eso que quiero ver en el reservorio, quiero ver qué pasa en el laboratorio. En el laboratorio tenemos, para medir el comportamiento rheológico o este cambio de los fluidos cuando yo le aplico un esfuerzo de corte, el equipo que se usa para medir eso es un rheómetro. La rheología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de la materia. Entonces acá van a ver como un dibujito de un polímero de alta viscosidad, incluso se hace el vórtice hacia arriba en lugar de hacia abajo como el agua. Esto tiene que ver con su tema de viscoelasticidad. Acá van a ver curvas rheológicas que te va a indicar la viscosidad en el eje Y y la tasa de corte o la velocidad, vamos a decir, o el esfuerzo a que lo someten en el eje X. Acá está en función de diferentes concentraciones. A mayor concentración voy a tener más viscosidad, y a medida que baja, o que, perdón, a medida que aumenta la velocidad de corte, baja la viscosidad. Lo que no se ve en el laboratorio es ese aumento de viscosidad que se puede dar a una muy alta tasa. Eso no se llega a ver en este equipo. Entonces, cuando uno tiene que estudiar un sistema de polímero, tenemos que tener en cuenta el agua que vamos a utilizar, la compatibilidad, cómo es compatible con el agua, la estabilidad,
la rheología, tengo que ver esas curvas que vimos recién. Bueno, según la concentración que ponga y el tipo de agua, si tiene más o menos sales, me va a dar una viscosidad. Tengo que evaluar también la interacción con la roca, porque no todo el polímero que pongo va a ser útil, digamos, parte va a quedar absorbido o retenido en el medio poroso, o sea que voy a tener que poner más polímero seguramente. ¿Qué pasa con el petróleo? Otra cosa que se está estudiando, porque una cosa es agua empujando petróleo, donde están todas las plantas de tratamiento ya diseñadas para eso, pero ¿qué pasa cuando el polímero o el agua con polímero, el agua polimérica, vamos a decir, la solución polimérica llegue a las plantas de tratamiento? Se van a formar emulsiones, es muy probable. ¿Cómo separamos esas emulsiones? Bueno, son todas cuestiones, desafíos que se están dando. Como le dije recién, la viscosidad de la solución polimérica o el HPAN aumenta a mayor peso molecular del polímero, aumenta a mayor concentración de polímero, pero disminuye cuando tengo una salinidad muy alta, ¿sí? Y eso tiene que ver de cómo es, como el polímero tiene una carga aniónica muy grande y se junta, o digamos, con la sal se une con los cationes, estas cargas en lugar de estar separadas, se van juntando y se forman como un ovillo más cerrado. Si el ovillo es más cerrado, voy a tener menos viscosidad, digamos, como que no está suelto y no está desenrollado, está más encerrado y eso me va a generar una viscosidad menor, ¿sí? Y si yo tengo divalentes, o sea que tengo con dos cationes, por ejemplo el calcio y el magnesio, esto se acrecienta. Con la temperatura también la viscosidad baja. ¿Qué hay que tener en cuenta? Les dije un tema de estabilidad en un principio. Bueno, la poliacrilamida tiene un tema de degradación por radicales libres, digamos. Hay que tener mucho cuidado con la preparación, que no haya eh, hierro, porque el radical del hierro, digamos, los iones del hierro pueden reaccionar con oxígeno presente y puede generar una ruptura de las moléculas de polímero y eso me lo degrada. ¿Qué quiere decir degradar primero? ¿Qué quiere decir degradar químicamente o térmicamente? Quiere decir que el polímero se rompe, esas cadenas que vieron, que es un ovillo, se rompen y me queda agua. O sea que es como inyectar agua cara. En lugar de inyectar un polímero, estoy inyectando agua cara y voy a hacer la misma recuperación como si fuera una secundaria. Así que hay que tener muy en cuenta esto de la degradación con la estabilidad, con el tema químico y térmico. También el grado de hidrólisis con la precipitación de iones, como les dije, los iones de calcio y magnesio son los que más afectan a la degradación. Y acá hay un paper de Moradi que estableció cuál es la temperatura máxima y la cantidad de contenidos de cationes divalentes como calcio y magnesio en el agua que es permitido para que no se degrade. Por ejemplo, a 75 grados no debería ser una solución polimérica con más de 2000 ppm porque voy a tener problemas de precipitación en el fondo. La estabilidad mecánica también, la poliacrilamida tiene un tema mecánico, a veces las moléculas, si las hacemos pasar por una muy alta tasa o por restricciones muy grandes, tipo bombas, diferente tipo de válvulas, bombas centrífugas, perdón, no cualquier bomba, las centrífugas rompen el polímero, los codos, así que eso es también para tener en cuenta en las instalaciones de superficie, ¿sí? Les comenté hoy al principio, antes, que había dos tipos, los sintéticos y los naturales. Mayormente se usan los sintéticos, son más económicos, los naturales son más caros, pero los naturales, como el sandano, tienen una ventaja. Esto lo tomé de una presentación de Randy Siray, que es un referente de polímeros a nivel mundial. Y la ventaja que tiene el santano es que, fíjense, esto es un esquema, como vimos hoy, de cómo se comporta la poliacrilamida, de la viscosidad, cómo baja a medida que aumenta la tasa de corte. En cambio, la goma santano no ocurre eso, mantiene casi la misma viscosidad, o sea que no tendría que tener problemas si la estoy usando con las diferentes instalaciones de superficie, con un codo, con codos, con válvulas o con bombas centrífugas, no se deforman y no sufren degradación mecánica. La contra que tiene, pues siempre hay una contra, nunca es todo a favor, es que sí se ve afectada por las bacterias. Así que es complejo, sabemos que en el campo hay muchas bacterias, así que habría que agregarle algún bactericida o biocida específico para agregarlo. Y la otra contra que es más caro que la poliaclilamida
sintética. Acá es para que vean, esto también es de Randy y de Jen, de gente que ha hecho experimentos tipo, imagínense esto es como un experimento de un laboratorio 2D, esto es como un cuarto de Fire Spots. Entonces acá quisieron demostrar qué pasa, acá el rojo es el agua, imagínense que lo blanco es el petróleo, al revés, ¿no? Es una cuestión visual. Acá tengo el pozo inyector de agua, acá tengo el pozo productor de petróleo, y acá fíjense qué es lo que va pasando a medida que va ingresando el agua, es como si estuviéramos viendo una visión aérea, una 2D, cómo se va haciendo un fingering, cómo el agua se va dedando y va a llegar al breakthrough y ha pasado zonas que no ha podido barrer el petróleo, ¿sí? Estas zonas quedaron acá y el petróleo quedó y no pudo salir. En cambio, si yo en lugar de usar agua uso un polímero o una solución polimérica, el frente es muchísimo más parejo. El barrido es mucho más homogéneo, por eso se dice también que mejora la eficiencia volumétrica, la eficiencia areal y vertical. Siempre algo va a quedar, obviamente, pero el breakthrough va a ser mucho más tarde que el del agua. Por eso es que algunos proponen también de arrancar directamente con polímero, porque voy a tener de entrada un mejor barrido. Hay que ver también la parte económica. Este es un ejemplo de un control, de una planta de control y monitoreo en el campo de polímeros, un esquema nada más, un esquema donde van a ver dónde está la preparación de polímero, que está el polímero sólido, a veces se le agrega nitrógeno, un blanketing, para evitar ese problema que los comenté, cuando el hierro y el oxígeno se juntan, me produce la reacción Fenton y eso me degrada el polímero. Es controversial porque hay algunos que dicen que es necesario, otros dicen que no es necesario agregarle nitrógeno, pero es controvertido, porque si la roca teóricamente no hay oxígeno, en el reservorio no hay oxígeno, obviamente, entonces no habría problema. Pero bueno, algunos por las dudas también le ingresan nitrógeno como blanketing. Y acá, bueno, con el polímero en polvo y el agua se hace la preparación, la primera preparación, eso va a tanques, una serie de tanques de maduración, donde voy a hacer una solución madre. Esa solución madre, puedo chequearle la viscosidad de la concentración, sale a mezcladores en línea, donde yo le voy a agregar más agua y derivar a mis diferentes pozos, ¿sí? Voy a diluirla, normalmente hacen en unas plantas grandes se pueden hacer soluciones madres de 10.000 ppm. Para que se den una idea de concentraciones, una solución madre puede ser de 10.000 ppm y una solución diluida podemos llegar a 2.000 o 1.500 ppm. Así que bueno, y después se inyecta en cada uno de los pozos, ¿sí? Y acá también hay controles de viscosidad y concentración. El agua, que es la que ingresa, también tiene que tener su control de sólidos, su control de hidrocarburos, su control de iones disueltos en el agua, para tener una idea de cómo me va a salir mi solución polimérica. Esta es una planta real, acá van a ver, esta es la tolva de la carga del polímero sólido, acá está el dispenser del polímero directamente sobre la corriente de agua. Acá es el tanque de maduración, esos tanquecitos que yo les mostré recién. Y acá van a ver, estos son bolsones de polímero. Ejemplos de casa de campo. Bueno, esta es la de las tecnologías de Orquímico, es una de las más maduras a nivel mundial. Los casos de campo en China, en Dakin, donde hicieron todas las pruebas, es el proyecto más grande del mundo. Durante 10 años tuvieron una producción estabilizada de 200.000 barriles por día. Imagínense, Argentina produce al año 500.000 barriles, al año, todo el país, aproximadamente. Los requerimientos de polímeros se duplicaron en los últimos 10 años, o sea que requirieron muchísima más cantidad. China es el gran proveedor de poliacrilamida del mundo. Después hay otro campo, el Zhengli Oilfield, no sé si se pronuncia así, discúlpenme por la pronunciación, no sé si es así en chino, pero es el segundo proyecto de polímero más grande y tiene sus propias plantas de fabricación. Acá tienen un resumen de proyectos así que están en funcionamiento respecto al polímero. Fíjese Marmul, que es Medio Oriente, Dakin, acá está comparado, bueno, diferentes temperaturas. Los polímeros hay un rango, también un límite de temperatura, normalmente
hasta 60 y algunos que quizás hasta 80 grados, pero ya después no, tienen problemas de degradación, así que bueno, es una limitante. La permeabilidad también, la viscosidad relativa, quiere decir la viscosidad respecto al agua, esa relación de viscosidad respecto al agua y el petróleo. Estos dieron un incremental, normalmente acá ponen 2,5% sobre la secundaria, nada más, pero en este caso es sobre la primaria, para este caso solamente, pero los demás es en total, ¿sí? Esto es cuánto recuperaron encima de la secundaria. Bastante, en algunos casos bastante. Ah, y perdón, para que vean también, vieron que les hablé, concentración de polímero usado, normalmente 1000, 1500, 900, 1000, igual eso va a depender de qué viscosidad objetivo yo quiera tener para mi recuperación, obviamente. El tipo de polímero, todos usaron la poliacrilamida, como les comenté. Proyectos nuevos, bueno, en China siempre están haciendo proyectos en diferentes campos, como ven ahí la lista. En Canadá también arrancaron a Canadá con Pelican Lake, que es, lo ponen como ejemplo de una zona de petróleo viscoso donde aplicaron una recuperación mejorada con polímeros. En Angola, en Dalia también, bueno, Marmul Oman, en la India, en Surinam, Tambarejo, y en esa participó Randy Seray, en ese piloto. En Gran Bretaña y en Argentina, bueno, hay 4, principalmente Diadema, el más antiguo, el Corcovo, Greenvik y Desfiladero Bayo. Esos son los proyectos de polímero que hay existentes ahora en el país. ¿Cuáles son los desafíos y los nuevos desarrollos? ¿Qué es lo que se viene o lo que se está estudiando? Bueno, como les comenté que había un límite de temperatura, de salinidad y dureza. Dureza llamábamos al contenido de calcio y magnesio en el agua. Entonces hay empresas, una de las empresas más grandes que trabaja con esto es SNF, la deben haber escuchado nombrar, que es una empresa francesa que desarrolla productos y fabrica, y tiene plantas en China para fabricar. Bueno, ellos están tratando de desarrollar nuevos polímeros que permitan ser más resistentes a temperatura, salinidad y dureza. Y también en aplicación en crudos cada vez más viscosos, como es el caso de Pelican Lake. La inyección por encima de la presión de fractura, a veces tratando de controlar la extensión de fractura, y eso va a tener que ver con la viscosidad y la inyectividad del polímero. Hacer inyecciones selectivas degradando en superficie para inyectar en cada mandril diferentes, vieron como es el caso de la cuenca del Golfo de San Jorge, que tengo un montón de capas, quizás no todas las capas requerirían la misma viscosidad o la misma relación de movilidad, entonces quizás tenga que hacer algún cambio en un mandril. Eso los chinos estaban trabajando con eso. O si no, también desarrollar mandriles que no degradan. Hay una empresa argentina también ahí que está ahí en el Golfo de San Jorge que estuvo desarrollando eso y creo que hizo una patente y creo que hicieron una publicación. O sea, mandriles que no degraden, porque también está ese problema. Si tengo selectivas, yo puedo querer, según el caso, que inyectar menos viscosidad, o quiero que no degraden y que inyecten todos los mandriles la misma viscosidad. Y vieron que les comenté que era muy sensible la poliacrilamida a esos cambios bruscos, a esas variaciones en el shear rate que pueden llegar a romperlo. Entonces se han hecho, se han diseñado, hay una empresa que diseñó mandriles para que no degrade el polímero. Y después también en algunos casos hay una tendencia a utilizar polímeros naturales, ¿no? Que es lo que más resiste a la degradación mecánica. Y ahora pasando un poco a la inyección bueno, dejamos los polímeros de un lado y vamos a hablar un poco de la ASP o SP. Y esto apunta básicamente a sacar ese crudo residual. ¿Vieron cuando hablamos de las eficiencias al principio de la micro y de la macro? Bueno, el polímero arranca más con la macro a mejorar esa eficiencia, y el ASP o surfactante polímero o álcali surfactante polímero está orientado más a disminuir la saturación residual del petróleo, y ahí lo que va a afectar es el número capilar, ¿sí? Perdón. Entonces, lo que voy a tratar de buscar una disminución en la tensión interfacial entre el fluido desplazante y el que es desplazado para mejorar esa saturación residual de petróleo, ¿sí?
Acá voy a tener en una inyección de ASP o SP. ASP quiere decir que han tratado de hacer algunas formulaciones sin ponerle álcali, pero es bastante complicado, no está funcionando. Entonces, les voy a resumir qué quiere decir y por qué es ASP. Bueno, la A es el álcali y es lo que ayuda a aumentar el pH en el medio y disminuir la absorción de los surfactantes. Les comenté que había mucha más absorción en la roca, o sea, el surfactante queda más pegado en la roca que el polímero. Otra función que tiene el álcali es generar un surfactante in situ, porque saponifica los ácidos del petróleo. Es la unión entre el álcali y un ácido, es como generar jabón. Cuando uno hace jabón es un hidróxido de sodio, por ejemplo, más un ácido palmítico. Bueno, acá sería un ácido nafténico más un álcali. Los álcalis que se usan, carbonato de sodio, hidróxido de sodio, metabolato de sodio, pueden generar surfactante in situ y generar ahí también que disminuya el SOR. El surfactante, propiamente dicho, que es el gran elemento de este cóctel, como le dicen, es primero bajar esa tensión interfacial petróleo y agua. Para que tengan una idea de los órdenes, una tensión interfacial petróleo y agua pueden rondar, depende, de entre 20 y 40 milinewton metro o DINA por centímetro. Y lo ideal es bajarla mucho más de ese valor. Pueden cambiar la mojabilidad de la roca, también el surfactante puede afectar y cambiar la mojabilidad de la roca. A veces no se usa un solo surfactante, sino normalmente que se usa una mezcla de surfactantes para tener un efecto sinérgico entre ellos. ¿Y por qué el polímero? Porque si yo le inyectara solo surfactante en el agua, el surfactante no me va a generar viscosidad, y si me genera viscosidad de 1, pasaría a 1,1, nada. También voy a tener un problema de fingering, entonces lo bueno de inyectarle este cóctel es agregarle el polímero que le va a dar la viscosidad suficiente para mejorar la eficiencia de barrido y que no haga fingering en el surfactante, ¿no? Que vaya haciendo más un barrido tipo de pistón. Volviendo al tema de cómo influye o qué es lo que afecta, qué fuerzas afectan la inyección de ASP o SP, si consideramos al medio poroso como un conjunto de tubos capilares, como todos los modelos que se usan, Purcell, ya han escuchado, hay un número que se llama número capilar, es un número adimensional que va a relacionar las fuerzas viscosas, ¿sí? Acá es la viscosidad básicamente por la velocidad del sí, aproximadamente con las fuerzas capilares que están relacionadas con la tensión interfacial. Si hiciéramos un experimento del SOR, o sea, la saturación residual del petróleo, en función de este número capilar adimensional, si yo usara todas las variables que se usan en una secundaria, la velocidad, la viscosidad y la tensión interfacial, como les dije recién, petróleo y agua, el número capilar adimensional me da del orden de 10 a la menos 7. Diferentes autores han hecho experimentos variando este número capilar, haciendo un montón de cambios. ¿Y cómo puedo variar ese número capilar? Puedo o aumentando la viscosidad acá en el numerador o disminuyendo la tensión interfacial. Entonces diferentes autores hicieron diferentes experimentos donde variaban algunos parámetros y llegaron a la conclusión que para que el SOR, fíjese que hasta el SOR cerca de 30, vamos a poner, disminuya hasta el 10%, el número capilar tendría que ser del orden de 10 a la menos 4. O sea, pasamos de un 10 a la menos 7 a un 10 a la menos 4. O sea, 3 órdenes de magnitud. ¿Y qué es lo que hace que me cambie 3 órdenes de magnitud? Yo por más que inyecte polímero, digamos, tendría que poner una viscosidad muchísimo, muy alta para que este número capilar pueda ser tan alto que me cambie en 3 órdenes. El tema que es impracticable, no puedo inyectar infinitamente un número, una concentración muy alta de polímero. Entonces lo que apunta es a disminuir este factor, que es la tensión interfacial, ¿sí? Entonces, si yo disminuyo la tensión interfacial utilizando surfactantes, voy a disminuir el petróleo residual, voy a disminuir el SOR. Y esa tensión interfacial es de varios órdenes. Si yo les dije que una tensión interfacial entre petróleo y agua puede variar entre 15, 20 a 40 milinewton metro o DINA centímetro, un surfactante para que estemos en el nivel este de 10 a la menos 3 tendría que ser una tensión interfacial de 10 a la menos 3, o sea, ultra bajas. Ya no estoy hablando de bajas, sino de ultra bajas. Y hablamos mucho de surfactante y qué es, así como hablamos del polímero de la macromolécula, bueno, el surfactante
También se conoce como agentes tensioactivos, ustedes los conocen por el detergente. Son compuestos que disminuyen esa barrera energética entre las bases invisibles, por ejemplo, el petróleo y agua, o sea, disminuye la tensión interfacial. La palabra viene, bueno, de la palabra surfactant, que quiere decir un agente activo de superficie, y tienen la característica que son anfifílicos. ¿Qué quiere decir anfifílicos? Que tienen como una doble función. Tienen una cabeza, que es polar, y tiene afinidad al agua, y es hidrofílica, y una cola, que es apolar, o la parte no polar, que es afinidad al aceite o al hidrocarburo, es la parte hidrofóbica, o si no, lipofílica, amigas de la grasa. Y es por eso que nosotros usamos jabones y detergentes para sacar la grasa, porque la parte de la cabeza es soluble en agua, y la parte de la cola es soluble en la grasa y es donde se va a adherir y va a despegar la grasa. Bueno, ese mismo concepto se aplica en la industria del petróleo con la roca. Ahora estos surfactantes yo tengo que hacer un montón de estudios, hay un montón de tipos, son compuestos caros. Se le mide esa tensión superficial porque necesito saber cuánto disminuye la tensión respecto al agua y el petróleo. Hay algo que se llama formación de micelas y concentración micelar crítica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué concentración uso? Bueno, en el polímero yo aumento la concentración porque quiero lograr aumentar la viscosidad. Mayor concentración, mayor viscosidad. Es una relación directa. Pero acá no voy a poner infinitamente una concentración de surfactante porque es probable que me haga el mismo efecto. Entonces, el surfactante primero lo tengo en una cierta concentración, como está en la superficie, fíjense, esto es el agua, las cabezas polares están en el agua, cuando esto se satura, yo sigo agregando surfactante, se van formando agregados, estos agregados forman, fíjense, como esta ruedita o una esfera llamada micelas, donde las colas se juntan y las aguas que son solubles en el agua están en la parte externa. Y ese agregado de micelas, cada vez que pongo más surfactantes, se van a formar más de estas micelas. ¿Hasta cuándo? Y bueno, acá van a ver, acá hay un gráfico donde marco la tensión interfacial en función de la concentración de este surfactante. Al principio va a empezar a bajar, se van a formar las micelas, pero una vez que estén formadas esas micelas, va a llegar un punto que por más que yo le ponga, fíjese acá este punto, 0,1%, 1 o 10, la tensión interfacial no me baja. Y a mí mi objetivo es bajar la tensión interfacial. Entonces digo, bueno, yo no voy a gastar 10% cuando puedo usar un 0,1%. Y esto es aplicable para cualquier tipo de proceso en el campo, donde yo descubro que si ponerle el 1 o el 10 es lo mismo, no voy a gastar más plata. Así que el primer estudio que se hace es la concentración micelar crítica o CMC. ¿Cuál es la mínima concentración para que me baje la tensión interfacial al mínimo y no gaste más plata? Entonces, disculpen que me quedó, después lo tengo que cambiar, Manu, puse inyección de polímeros y esto era de surfactantes, disculpen, es inyección de ASP, me quedó mal acá en la presentación, después lo voy a cambiar. En los surfactantes necesito hacer un análisis también de estabilidad acuosa, una estabilidad acuosa cuando yo pongo surfactante en un medio con agua y lo solubilizo, me tiene que dar transparente como se ve en la figura de acá, ¿sí? Esto quiere decir que es estable, cuando algo ve algo turbio no es tan estable, ¿sí? Se hace una estabilidad acuosa entre el surfactante, el polímero y el agua. Después lo que tengo que lograr yo es cuál es la formulación óptima, cuál es la salinidad óptima que voy a necesitar en ese medio para que se forme esa concentración ultra baja. ¿Se acuerdan que les dije que necesitaba una concentración? Acá está, del orden de 10 a la menos 3 DINA por centímetro. Y para lograr eso, lo que se hace en el laboratorio, se hacen unas formulaciones óptimas, empleando unas pipetas, se pone la mitad petróleo de la zona que voy a estudiar, la mitad agua con surfactante, y en cada una de las pipetas le agrego una concentración de sal diferente. Eso me va a ayudar, según la concentración de sal que tenga, a que se forme una interfase. Esa interfase o la tercera fase va a ser una nanoemulsión, una microemulsión, que va a ser la que me va a ayudar a bajar la tensión interfacial a 10 a la menos 3. Y es la que yo quiero lograr en una recuperación mejorada con surfactante, con ASP.
Una vez que en el laboratorio se tiene la formulación óptima, se pasa directamente a los ensayos de flujo. En los polímeros también se hacen ensayos de flujo en celdas donde ponemos la roca, la corona, y queremos determinar cuánto redujo esa digamos, esa formulación. Bueno, yo dije es la menor tensión interfacial, es la salinidad que tengo que usar esta, el agua que tengo que usar es esto. Bueno, a ver en la roca qué está pasando. Entonces, bueno, se hacen ensayos de barrido, se dice normalmente, se lleva a la saturación residual por inyección con agua y después se le inyecta un cóctel de esto. Esto, a diferencia con el polímero, no es un barrido continuo, sino que se inyecta un slag de 0,2 volúmenes porales aproximadamente, y atrás se le inyecta un polímero para que barra el petróleo residual que despegó ese surfactante, ¿sí? Otra cosa que se saca también de los ensayos de barrido es la absorción del surfactante, pues es importante saber cuánto se absorbió, y esa es la función un poco del álcali, reducir esa absorción. Si bien hay muchos que están tratando de sacar el álcali en el medio, ese álcali que es el carbonato, el hidróxido, es muy complicado porque si no sacamos eso y hacemos formulación SP, es probable que el surfactante me quede todo en el medio y estoy perdiendo plata, ¿sí? A esto se llama el diseño del famoso cóctel a inyectar en el campo. Ejemplos en el campo, bueno, de nuevo, Daikin han probado de todo, y es el proyecto más grande tanto de polímero como de SP, ¿sí? Lo vienen implementando desde 2006, y otro de Shengli también, los dos de China, ¿sí? En Argentina todavía no hay ninguno, está todo en proyectos. Este es un ejemplo de una inyección de ASP en 70 pozos, en China, por supuesto, ¿no? Y ahora vamos a Leor Solvent. Espero que nos estén durmiendo o aburriendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el medio, no sé, Manu, pero bueno, si no pasamos al solvente. ¿Alguien quiere preguntar algo de los EOR químicos, que vimos algo de polímeros y de surfactantes? Sí, de ahí Porque yo no veo Ernesto nada, ¿eh? Cabello, sí, Ok. hizo una consulta anteriormente referida a polímeros y preguntaba qué referencias se toman en cuenta para considerar que un piloto ha sido exitoso. Bueno, normalmente, Ernesto, para que un piloto sea exitoso, primero lo ideal es tener la curva, primero bien definido y acotado, y estar seguros de que dónde está la zona del piloto, ¿no? Y que esté bien eh, medido, que lo ideal de tener una curva base secundaria buena de water flooding, y después sobre esa curva ver cuál fue el incremento, ¿no? Y eso lleva un tiempo, obviamente, lleva un tiempo. El tema que para eso tenés que estar seguro que estás asignando la producción debida a lo de polímero, y eso es lo más complicado, pero bueno, creo que eso se ha aprendido mucho. Polímero es la tecnología que está más madura de todas, y por eso es la que se ha encarado más en Argentina. Necesitan El una buena curva base. No sé si está referen- bien. perdón, sí, sí, te entendí, está clarísimo, pero ¿y en tiempo digamos, cuánto tiempo se le da? Eh, Mira, ¿cuánto tiempo? Yo creo que depende de los resultados y de cada campo, ¿no? Y de cómo lo hayan diseñado, porque a veces eh, ha pasado en algunos campos que esperaron mucho tiempo de inyectar polímero, y la curva base, porque no llegaban a estabilizar la curva base de agua, y duró tanto la curva base que estaba siendo buen resultado. Bueno, cuando inyectaron polímero, creo que ya al año ya tenés que ver alguna diferencia, mínimamente, al año. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna más, Manu? Sí, ahí están consultando cuál sería el modelo de reservorio ideal para la aplicación de la goma sántica como polímero, tomando en cuenta su alto costo, pero también su buena resistencia mecánica. Pregunta Bueno, Alexis. claro, no, digamos, cualquier campo se puede hacer goma sántica. El tema que hay que estudiarlo con la goma sántica o el escleroglucano, cualquiera de los dos. También son bastante resistentes a la temperatura, un poco más que el HPAN, no mucho más. Pero el problema son las bacterias. Hay que buscar un campo que no tenga problemas, campos que tengan menos problemas con las bacterias. Hay que apuntarle ahí. Ahí es
el tema de los polímeros naturales, más allá del precio también, ¿no? Y aparte de la variación, a veces pasa mucho con la variación, como esos son de cepas, de cosas naturales, biológicas, vienen de cepas que no son, no es como el sintético que yo mezclo A más B y sé que tengo C, porque sé cuánto puse de A más B. Acá no, cuando viene algo de la naturaleza y algo biológico es más complejo. Pero yo creo que cualquier campo podría ser factible de utilizar, pero hay que tener control de las bacterias. Buenísimo, gracias, Di. No, de nada. ¿Sigo, Manu? ¿O alguna pregunta más? Sí, por ahora no. Bueno, justo me preguntaron de dos temas que la verdad que participé más activamente. Ahora el que viene ahora no tuve la oportunidad de trabajar directamente, pero bueno, tenemos una idea de los fundamentos, ¿no? Y lo que quería presentarles era un poco eso. Cuando hablamos de Orsolvent, más que nada porque en Argentina no hay ninguno de estos proyectos. O si hubo pilotos hace mucho tiempo, pero no se llevaron nunca a cabo. No fueron exitosos. Si yo voy a hablar de Orsolvent, voy a tener procesos ya sean miscibles o inmiscibles. El proceso inmiscible, o sea que no se va a unir con el petróleo que voy a recuperar, lo que produce básicamente es un hinchamiento o un swelling del petróleo. No llega a solubilizarse del todo, pero va a tratar de hacer un swelling en el petróleo. Los problemas que a veces puedo tener es una estabilidad en el frente de producción, la parte de suministro, el costo de estos productos. Cuando hablo de solvente estoy hablando de gases básicamente, de dióxido de carbono, nitrógeno o hidrocarburos livianos también, ¿no? Recuperación típica del 5 al 15%, y dentro de los procesos miscibles, porque en el mismo proceso puede convertirse primero en inmiscible y después en miscible, voy a tener también fases residuales que pudieron quedar en el reservorio y que no pude recuperar. Los problemas son iguales que en el proceso inmiscible, una recuperación típica es del 5 al 10%. Estoy hablando de gases básicamente. Los que tienen mucha experiencia con esto son en Norteamérica. En los Estados Unidos la recuperación mejorada, la mayor parte proviene de procesos de inyección con CO2, ¿sí? Como les dije recién, el tipo de solventes son gases, nitrógeno, dióxido de carbono, hidrocarburos livianos, también puede ser espumas. El tipo de inyección la puedo hacer con solventes puros en forma continua, como es el dióxido de carbono, una continua alterna o alternada, como es el WAC, que también se han hecho experimentos en laboratorio, y seguramente Ernesto ha participado de alguno de esos, que es inyectar dióxido de carbono, agua y dióxido de carbono. También puede ser continua simultánea, hacer agua y gas usando un doble tubing, o habrán escuchado de half and puff. Half and puff es como en el mismo pozo, se inyecta durante un tiempo, se cierra, se deja como en remojo y se pone a producir el mismo pozo. Generalmente este tipo de recuperaciones se hacen en general en petróleos livianos de viscosidad menor a 3 centipodas en general, pero hay excepciones también. Hubo algunos pilotos en Argentina del WAC, pero no pudieron recabar bien el resultado porque en el medio hubo un mejoramiento de secundaria, y cuando se hacen muchas cosas en un campo quizás al mismo tiempo uno no puede ver si el efecto fue bueno o no. Acá es el ejemplo que les digo de inyectar agua alternada con gas, que es lo que también usan mucho en Estados Unidos, el gas usando dióxido de carbono. Lo que se quiere es que el volumen de gas al principio sea mayor que en el resto de los ciclos, y la de agua lo que hace es reducir la movilidad del dióxido de carbono, que si bien es un gas y tiene más movilidad que el agua, tiene menos movilidad que los otros gases, como el nitrógeno. Así que tiene algunos comportamientos que los hacen muy parecidos a un líquido. El CO2 lo pueden inyectar tanto disuelto en agua, generando un barrido invisible, ¿sí? Como les dije hoy, que era invisible porque se produce un hinchamiento y una reducción de la viscosidad, o puede ser completamente miscible, y lo llaman el first contact o el primer contacto, y eso tiene un gran desplazamiento. Normalmente esto de la miscibilidad
no sé si escucharon hablar de presión mínima de emisibilidad. Se hacen estudios en laboratorio, más que nada en los estudios de PVT, donde se quiere calcular cuál es la presión mínima de emisibilidad de unos componentes con el petróleo. Lo que se hace es probar cuál es la presión mínima que yo tengo que inyectar un gas, como dióxido de carbono, por ejemplo, con el petróleo de la zona, para que sea completamente miscible en el primer contacto. Si esta miscibilidad es parcial, se genera a veces una zona de mezcla que se van generando miscibilidades in situ. La verdad que es bastante complejo el proceso. Los norteamericanos tienen mucha experiencia en este tipo de proceso y tienen mucha experiencia en manejo de CO2, incluso tienen ductos de CO2. Bueno, independientemente siguiendo con el CO2, si el desplazamiento es miscible total o parcialmente, al inicio siempre el desplazamiento es invisible y desplaza el agua móvil, porque piensen que en el reservorio yo voy a tener agua móvil, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay desplazamientos con este tipo de solventes, siempre al menos hay 3 fases fluyendo. Voy a tener CO2, petróleo, agua. Así que esta parte del proyecto, la parte económica, se basa que esto no es indefinido, no es como que no voy a inyectar todo el tiempo CO2, porque la verdad que es bastante caro. Si bien en Estados Unidos es mucho más económico que acá, se inyectan slugs y después se siguen por un fluido de empuje, ya sea agua o nitrógeno o algún otro. Otro aspecto también hay que tener en cuenta son las instalaciones de superficie. Tienen que tener en cuenta cuál es la fuente de CO2, si va a ser una planta de energía, si hay algún reservorio natural, si voy a tener que contar con algún medio de transporte, como dijimos recién, lo voy a hacer por cañería, por camiones, o va a tener que ver con la cantidad de CO2 que voy a tener que inyectar. Así que no es simple, es bastante complejo el tema del CO2. Y después los otros procesos, los térmicos, que en la Argentina también hubo, que alguna vez algún diseño que quisieron hacer algo en el sur, pero quedó como prueba piloto y no sé si llegaron a ser piloto. Pero bueno, dentro de los EOR térmicos podemos hablar del proceso de vapor, de la combustión in situ y el CAGD. Estos se usan mucho en Canadá, seguramente no sé si escucharon alguna charla, hubo un ingeniero una vez, Duilio, que creo que Ernesto lo conoció, que trabaja en eso en Canadá, y vino de una charla hace un par de años, o un año aproximadamente. Resumiendo los procesos de vapor, lo que tratan es de reducir la viscosidad del petróleo. Vieron cómo estábamos tratando de mejorar la movilidad con el polímero, tratábamos de aumentar la viscosidad del agua. Acá lo que tratamos de hacer es reducir la viscosidad del petróleo. ¿Y cómo hacer eso? Vaporizando los componentes livianos también. Los problemas es la profundidad, no puede ser reservorios muy profundos porque yo tengo que calentar toda la masa de roca, las pérdidas de calor que pueda haber, si puedo tener algún problema de contaminación. La recuperación es bastante alta, del 50 al 65%. La combustión in situ es similar, el mecanismo de recuperación es también similar al del vapor, más que voy a tener un cracking porque voy a estar generando como una combustión o como un craqueo del petróleo en el reservorio. Los problemas, aparte de la profundidad y la pérdida de calor, el problema grande es el control de la combustión, que no se me vaya más allá, pues bastante peligroso. Una recuperación de combustión in situ es del 10 al 15%. El CAGD, que es un drenaje asistido con vapor, el mecanismo de recuperación es lo mismo que el del vapor, reducir la viscosidad del petróleo, básicamente, y vaporizar los componentes livianos. El problema es la permeabilidad vertical, porque ahora vamos a ver que este combina dos modelos, ¿sí? Dos mecanismos combina. Y el manejo en superficie, bueno, obviamente de los crudos muy, muy pesados, pero la recuperación es muy alta, del 50 al 65%. Entonces, el EOR térmico, bueno, como habrán visto, es aplicable básicamente a yacimientos de petróleo muy viscosos, pesados, extrapesados, es muy utilizado en Canadá. El objetivo es reducir viscosidad del petróleo por aumento de temperatura. Las recuperaciones son más altas que por métodos químicos. Si yo quiero aplicar un método químico, la recuperación es más alta por vapor. Todos estos procesos térmicos lo que hacen es, en definitiva, transportar energía o calor dentro del reservorio para recuperar petróleo. Y hay 3 mecanismos básicos de transferencia de calor.
si ya han estudiado la parte de energía o fenómenos de transporte, los tres principales mecanismos es la convección forzado libre, que es la más importante, y eso se da por el movimiento de fluidos, o sea, el movimiento entre el vapor y el petróleo, las diferencias que va a haber de viscosidad después cuando voy a reducir, cuando le inyecto el vapor por la temperatura. La conducción, que es a través de los sólidos, las paredes del tubing, es una transferencia de calor más a nivel molecular. La radiación es el otro fenómeno. Acá hay en ausencia de fases materiales o a través de un flujo de una sola fase material, algo de radiación se absorbe en la misma fase del material debido a la temperatura, porque eso generan muy altas temperaturas, ¿no? Pero el mecanismo, en definitiva, es por convección. Acá están los 4 principales métodos de inyección. Uno se llama steam dry, y el steam dry es inyectar vapor en un inyector y en un productor recuperar petróleo con agua. Y acá va a salir agua caliente, porque voy a tener una zona de vaporización. Ese vapor me va a ayudar a reducir la viscosidad del petróleo, pero se va a generar agua porque se va a condensar. Había algunos procesos antes de agua caliente, pero eso es gastar energía, porque en definitiva es mucho más eficiente inyectar vapor que agua caliente. Esto es como si fuera una secundaria, nada más que con vapor, básicamente. El otro método, el half and puff, como les mencioné, se hace en un solo pozo, es el pozo que voy a producir. Lo que hago es inyectar el vapor durante un tiempo, cierro el pozo, que es la parte de soak, o cierro el pozo, también un tiempo, dejo que actúe el vapor, que vaya calentando, reduciendo la viscosidad, y después lo pongo a producir y me voy a producir petróleo con agua caliente. El half and puff siempre normalmente son en un solo pozo. El otro sistema que les comenté, el drenaje asistido por vapor, es una combinación entre dos recuperaciones. Normalmente en los pozos estos, o en los petróleos pesados, se hacen pozos horizontales. Entonces acá aplican la tecnología del pozo horizontal, se perforan un pozo productor y un pozo inyector de vapor. Fíjense, el de abajo es el de inyección de vapor. Se genera como una especie de cámara, ¿sí? Una cámara de vapor. El vapor va a calentar el petróleo que está en la zona superior, y ese petróleo va a ser producido acá por otro pozo. O sea que tengo una doble tecnología entre pozos horizontales y generación de vapor por inyección de vapor en esto. Combustión in situ es el que le dije que también generan un frente, se hace como una combustión, se hace directamente inyectar aire, se hace una autoignición del petróleo, se inyecta aire a presión, se genera como una especie de torre de destilación, pero en el reservorio, donde voy a tener componentes al principio más livianos, y al final hasta me voy a tener una zona de coque que me va a quedar, una zona también de condensación de agua caliente, y voy a terminar produciendo. Voy a tener un inyector y acá un productor. Estos procesos también, fíjense que no tienen que ser muy profundos, incluso acá en el Steam SAGD, tienen una mínima cantidad de metros de distancia entre el pozo inyector y productor que se tiene que cumplir, las profundidades tampoco son muy altas, y acá, bueno, hay que controlar la combustión porque puede ser un proceso bastante peligroso. Y bueno, dejando un poco el mundo de LEOR y volviendo a LIOR, que como les comenté, LIOR también tiene que ver con la mejora, la optimización de la secundaria. Quizás tendríamos que haber arrancado por IOR, que es mejora de la secundaria, pero bueno, quedó para el medio, que es la inyección de geles. Y si me preguntan qué son los geles son estas macromoléculas también, son sistemas formados por un polímero, que el polímero puede ser el mismo que usamos para el barrido con polímero, inyección polímero, una poliacrilamida, pero acá esas poliacrilamidas que están sueltas y que son ovillitos, todos estirados, le pongo un agente entrecruzante o un crosslinker, y lo que hace es formar estructuras tridimensionales, ¿sí? Estructuras tridimensionales que atrapan el solvente, que en este caso es el agua. Voy a tejer como una red, y esto lo va a hacer más duro, o sea que va a tener propiedades elásticas como si fuera un sólido o de naturaleza semisólida. Yo voy a querer conseguir producir un producto que se solidifique. ¿Y en qué momento y por qué? Bueno, los sistemas primeros son irreversibles. Una vez que genero este gel, es irreversible.
La reacción por la cual se forma es una reacción química entre el polímero y los entrecruzadores. Si yo quiero romper, solamente lo puedo romper por una reacción química y temperatura, ¿sí? Para que se generen estos geles es necesario tener un incremento de temperatura, y uno lo que tiene que estudiar es la característica del gel, ¿no? El tiempo, cuánto tiempo tarda en gelificar, cuál es la fuerza, qué presión pueden soportar, y eso va a depender de la composición y la proporción de los componentes. Normalmente se usan para control de agua, ¿sí? Y se usan las poliacrilamidas. La base del gel es la poliacrilamida. Entonces, cuando hablamos de inyección de geles, ¿qué es lo que nos interesa hacer? Un control de conformance. Y quizás habrán escuchado lo que era el conformance. El objetivo es darle una uniformidad al barrido con agua en el reservorio, ¿sí? O sea, mejorar el water flooding, mejorar ese agregamiento. Entonces, para hacer eso, necesito hacerle algún agregado químico, a veces un polímero, pero a veces no es suficiente, porque tengo muchas canalizaciones, o el agua. Yo empecé la secundaria, ha pasado en algunos yacimientos, empezaron una secundaria y a la semana o antes del mes, el agua le llegó al productor cuando no era esa la idea, que por simulación o por algunos estudios, el breakthrough tendría que haberse dado, el año les dio en un mes. Ahí me está hablando de que, bueno, ahí debo tener una canalización, el agua está yendo por un lugar que no me gustaría que fuera, porque quiere decir que me está dejando mucho petróleo atrás. Entonces, normalmente se hacen esos estudios de inyección de geles, pero previos se ponen trazadores. Habrán escuchado hablar que se usan trazadores en la industria del petróleo, un poco para investigar, bueno, hacia dónde va el agua, y antes y después. Yo puedo poner un trazador, hacer una investigación, bueno, en mi secundaria, hacia dónde está yendo el agua, puedo cuantificarlo o puedo tener una idea cuáles son los canales que estoy teniendo mayor problema, o las canalizaciones, y ahí hacerle un tratamiento con geles. Si ese tratamiento, ya les dije que es como algo rígido, obviamente que yo cuando lo preparo no es rígido, porque si no lo puedo inyectar, se prepara en superficie, y lo que uno tiene que hacer a partir de estos químicos, crosslinker, es que actúen en el tiempo y a temperatura. Entonces, lo que tengo que hacer un diseño en laboratorio, es decir, bueno, yo quiero que esto actúe después de 5 horas y a tal temperatura, 90, 100 grados, depende de la temperatura del reservorio. Lo ideal es inyectar eso, ya les digo, en forma líquida, y que llegue al reservorio, gelifique y tape los canales de alta permeabilidad. Si yo ese tratamiento lo hago en un inyector, lo llamamos nuevamente conformance. Si ese tratamiento se hace en un productor, se llaman water shutoff, ¿sí? A veces, porque se hace en tratamientos de pozos productores, a veces pasa que hay acuíferos activos, se forman conos en la zona del pozo productor, entonces el agua pasa de largo y no deja que el petróleo pase. Lo que sí es más complicado hacer tratamientos en los pozos productores, porque yo tengo que pensar que voy a inyectar un gel y estar seguro que el gel vaya a la zona donde esté produciéndose el agua, sin dañar la zona de petróleo. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho conocimiento del reservorio y estar muy seguros dónde voy a inyectar el gel, porque puedo estar inyectándolo después en la única zona que me produce petróleo. Así que bueno, ese es uno de los métodos. Lo que hacen cuando se inyectan geles desde el inyector, para hacer un conformance, se hacen trazadores antes, se hace el tratamiento de gel y normalmente se ponen trazadores después a ver qué pasó, si cambió la dirección del flujo o no. Todos estos procedimientos normalmente vienen antes de hacer un polymer flooding, porque es un tratamiento en definitiva. Si es un tratamiento, se mejora el barrido de secundaria, y si todo da resultado, bueno, adelante. Si no, hay que pensar en otro proceso, como sería una inyección de polímeros continuo o en una SP, por ejemplo. Bueno, acá, como les volví a decir, es controlar el agua sin causar daño en la zona productora. Les dije, se lo adelanté, maximizar la penetración de estos agentes en los lugares donde esté el agua y minimizando en las zonas del hidrocarburo. Maximizar también la deducción de permeabilidad al agua, ¿sí? Y tratar de que no afecte la permeabilidad en la zona del hidrocarburo. Ese es un poco el objetivo.
Estos son los aspectos que se miden en laboratorio: el tiempo de gelificación, el inicial y el final, son parámetros operativos, porque yo tengo que saber cuánto tiempo lo tengo que bombear y tengo que diseñarlo para que no me quede a pasado. Algunas veces, algunas compañías de servicio no solo ponen crosslinkers, sino algunos le ponen también otro producto que se llaman retardadores para que no gelifique mientras lo estoy inyectando, si no voy a tener un problema con las instalaciones. La fuerza del gel, cuán rígido va a quedar. La estabilidad en condiciones de fondo también es ¿vieron? Es una poliacridamida, también es muy sensible a los cationes, a los divalentes, al tipo de agua. Así que hay que hacer un montón de estudios en laboratorio. Normalmente cuando se hace un tratamiento de estos, se hace la preparación en el campo, viene la compañía de servicio, prepara los productos, se inyectan en las proporciones que en laboratorio se hicieron, y se toma una contramuestra, y esa contramuestra se lleva al laboratorio y se la deja también a temperatura, como si hubiese sido inyectada en el reservorio, para controlar que el tiempo de gelificación y la gelificación se lleve a cabo, ¿sí? Bueno, otra cosa que se mide es cómo reduce la permeabilidad al agua, la estabilidad a una diferencia de presión, porque lo voy a inyectar en el fondo donde va a estar sometido a una NVP, y la estabilidad frente al lavado con agua. Si yo después estoy en un conformal, inyecto agua, tratar de que eso no se esté diluyendo, ¿no? Igual no son eternos los tratamientos de geles, normalmente se vuelven a repetir al cabo de varios años. Y bueno, ahora no sé si quedó alguna pregunta de la parte de convencionales. Les di un pantallazo muy general. No sé cómo estamos con el tiempo, Manu. Quizás me recontrapasé, y creo que sí. No, estamos bien con el tiempo. Sí, Sí, hay dos preguntas dale, referidas a EOR en convencional. Una de dale. ellas es, ¿en qué tipo de rocas no conviene hacer EOR con CO2? Que pregunta Jazmín. Eh, y, bueno, y Rodrigo pregunta cómo se maneja la variable de presiones parciales de CO2 mezclado con agua y su consecuente corrosión. Bueno, el tema de la corrosión es un tema, no soy experta en el tema CO2, sinceramente. Es más, estábamos ahora empezando un proyecto que tiene que ver con gases, inyección de gases a nivel laboratorio para el no convencional. No tengo experiencia de cómo es el manejo. Ahí yo les puse la fuente, o les puedo decir los autores de los cuales tomé un libro que es muy bueno, y les puedo dar después cualquier cosa, les doy mi mail y les paso información, pero con el tema del CO2 no tengo experiencia. La otra pregunta, la primera, ¿cuál era? ¿En cuáles no se puede inyectar CO2? Sí, ¿en qué tipo de rocas, reservorio, no conviene hacer EOR con CO2? No sé si no hay limitación, no hay limitación con el tipo de roca. La limitación es quizás la viscosidad del petróleo, como puse ese screening al principio. El tema del CO2 es más que nada la disponibilidad, tener disponibles a buen precio, y el tema de las instalaciones de superficie. Muy poca gente le gusta trabajar con el tema del CO2 por el tema de la corrosión, como lo mencionaron. Pero no hay como una limitación de roca, sino más que nada con tipo de petróleo que quiero movilizar y con la Bien, disponibilidad, básicamente. Siempre también hay un tema con el CO2, porque vieron que a veces quieren recuperarlo de las plantas energéticas, o hay que ver la pureza. También hay muchos campos que producen gas con un alto contenido de CO2. Lo que se ha visto que lo mejor siempre, y lo más productivo, o lo que rinde más, es inyectarlo puro. Pero bueno, bien. siempre hay que hacer pruebas experimentales en laboratorio previo, ¿no? O simulaciones. Hay un chico que es experto en el tema de CO2, que trabaja, que se llama Gonzalo Gallo, que está en el IDBA, está haciendo un posgrado, y él ha hecho muchas simulaciones. Si tienen oportunidad de escuchar alguna charla de él, ellos sí son expertos en hacer simulaciones con el tema de CO2. No sé, se los pueden contactar si querés, Manu, para hacer alguna charla. Bien, Si les perfecto. interesa mucho del CO2, los puedo contactar con Gonzalo. Él Bien, incluso hace mucho de simulación, quizás les interese mucho el tema. bien. Luego Alexis Rodríguez hace una consulta. ¿Querés prender el micrófono, Alexis, y lo consultás directamente? Buenas tardes, sí. Un saludo desde Venezuela. Mi Ah, pregunta va enfocada básicamente al uso de agentes gelantes, que tengo entendido que son los agentes que hacen el sizing
con el calcio y con el magnesio, como por ejemplo el Lecta, que es un ácido, y sé que se utiliza en el IOR, pero quería saber en qué parte se entraría ese tipo de aplicación de ese ácido, o si has escuchado hablar de él, en todo caso. Muchas gracias. Sí, escuché igual los crosslinker que son en base a cromo y están aplicando otros que no tengan cromo, pero te puedo averiguar, Alexis. Tengo compañero que está experto en eso. Yo escuché los que son en base a cromo. Vos estás hablando de Lerta, ¿no? Básicamente. Sí, exacto, justamente, de Lecta, Sí, el sí, que se sí, utiliza ya sé. Como quelantes, como agentes quelantes. Mira, después si querés, Manu, que te pase mi mail y te puedo averiguar, ¿sí? Porque Perfecto, ahora... excelente, Yo te muchas lo gracias. envío. Bien, y Alan Giocoli consulta cuál es el tiempo de degradación del gel dentro del reservorio. Bueno, no, eso lo vas a evaluar a medida que vas monitoreando el reservorio, pero a veces los tratamientos no depende del tipo de gel y algunos pueden durar 2, 3 años, otros 5 años, pero hay que volver a hacerlo, no es que sea eterno. Eso depende, incluso se puede hacer un estudio y hacer como una extrapolación, un ensayo de laboratorio, podés hacer, aplicar la famosa ecuación de Arrhenius y una extrapolación en función del tiempo y la temperatura, a ver cuánto podría durar. Pero bueno, no son, sé que no son eternos, pero no te puedo dar una idea de cuánto va a durar. Eso Bien, quizás te vas dando cuenta cuando uno hace el monitoreo y el control de la secundaria, se va a dar cuenta si está haciendo efecto o no, y si tienen que volver a hacer una aplicación de geles. Ha pasado que han hecho aplicaciones de geles en campos acá de Mendoza y no resultaron, y tenía un tema con la composición, porque a veces las compañías de servicio le tratan de escatimar los productos químicos y bueno, poner menos de lo que tendría que poner y quizás ni siquiera se formó el gel. Así que bueno, hay que tener mucho control con eso y ser bastante rigurosos, ¿no? bien, muchas gracias, Diana. No, de nada. Continuamos si querés, no hay más Bueno, preguntas por el momento. continuamos. Bueno, perdone que me fui. La verdad que eran 60 slides, pensé que iban a llevar uno por minuto, pero bueno, me llevo más. Les pido disculpas. No hay problema. Bueno, vamos a hablar un poco de EOR en no convencionales. No les hice una introducción del no convencional, no sé si, bueno, dijimos que eran la roca madre al principio de todo, pero las recuperaciones, los factores de recuperación de tanto de petróleo como de gas, los shale, es mucho más bajo que en un reservorio convencional. Si tomamos algunos parámetros de Estados Unidos, el factor de recuperación del shale gas es el más alto, del 15 al 30%, que o sea que el 70% está quedando en el reservorio, o más del 70%, y si vamos a ver cuál es el factor de recuperación en el shale oil, en Estados Unidos llega del 3 al 7%, y casos excepcionales puede ser cercanos al 10 y otros con menor de 1. Y esto tiene que ver mucho por, bueno, la viscosidad, por la permeabilidad y las fuerzas capilares, ¿no? Obviamente. No estamos hablando de algo convencional, sino del petróleo que fue generado en la roca madre y que lo expulsó y quedó ahí, no llegó a migrar. Eso es lo que estamos tratando de sacar de la roca madre. Entonces, ¿qué factores van a influir en uno convencional? Bueno, la mineralogía va a tener que ver con el factor de recuperación, el contenido de arcillas, los carbonatos, el cuarzo, toda la complejidad de la geología del shale, las fallas, los esfuerzos, la permeabilidad de matriz, la gran incógnita, la permeabilidad de la matriz del shale, las fracturas naturales, la perforación también, cómo es el tipo de perforación, los tipos de pozos, las longitudes. Después la estimulación también, todos apuntan, bueno, si no se estimula un pozo de hielo, ustedes saben que no se puede producir. La única forma de producir y explotar un reservorio de shale es solamente por estimulación hidráulica. Entonces, se han estado estudiando cambios y cómo se vino haciendo la estimulación. Si le pongo más agua, más propan, menos propan, diferente tamaño de propan, si hago una punta ácida, si no hago, bueno, esos cambios también tienen que ver con la estimulación. Y después, bueno, la estrategia de producción. ¿Cómo voy a hacer el drawdown? Si hago un drawdown muy grande, de entrada quiero sacar todo, si lo hago más lento, pero bueno, sabemos que es complejo. Al principio el shale, la producción es alta durante un tiempo,
pero al cabo de un año o menos ya empieza a bajar muchísimo. Vamos a hablar que si arrancamos con 100 metros cúbicos, y todos pueden consultar en el capítulo 4 de la Secretaría de Energía, que ahí está toda la información y pueden hacer su propia estadística y hacer su propio seguimiento, van a ver como muchos bajan de 100 a 10 a 15 metros cúbicos día. Así que es complejo todo el estudio de EOR en reservorios no convencionales. Yo podría decir también que una mejora de EOR, que es recuperación mejorada, la puedo estar haciendo hasta en la estimulación. Puedo hacer una recuperación mejorada con la estimulación hidráulica. Pero bueno, vamos a ver a qué llaman a nivel mundial el tema de EOR. Básicamente, obviamente, los principales que estuvieron trabajando, o los pioneros, mejor dicho, son los norteamericanos, que son los que empezaron a estudiar desde hace bastante el tema del shale y a explotarlos masivamente. Así que ellos también arrancaron con el tema del EOR en no convencionales hace un tiempo. Y podemos agruparlos en tres. Una de inyección de gases, de nuevo, con los gases como nitrógeno, CO2, gas natural, hidrocarburos livianos. ¿Y por qué métodos? Por método de Huff and Puff, como dijimos, que de inyección en un solo pozo. Flooding, ahora vamos a ver, o barrido. Otros, inyección de agua, también métodos como Huff and Puff o como flooding. Y como inyección de surfactante, que se habla de inyectar nanosurfactantes o nanoemulsiones, que está muy de última hora en la industria. Este surfactante se puede inyectar tanto en la etapa de fracking, o puede ser algún tratamiento de Huff and Puff, o como tratamiento de flooding. Esto es lo que hay en vista en cuanto a EOR en reservorios no convencionales. En la inyección de agua, si hay algunas aplicaciones de campo, fíjense que casi todas las aplicaciones se hicieron en la formación backend, y las empresas son estas: EOG o Crescent Point Energy, siempre en empresas más chicas, ¿no? Son las que, o por lo menos las que han reportado. Si alguna otra hizo algo más grande, no ha sido reportado, ¿no? Las grandes. Entonces, de todos estos, la que tuvo mayor éxito inyectando agua fue Crescent Point, ¿sí? Hizo un test con 4 productores horizontales y un horizontal, hicieron como una secundaria, ¿sí? Como una secundaria en el no convencional, pero piensen que en Estados Unidos la perforación es masiva, la cantidad de pozos no es la misma que todavía tenemos en Argentina, así que ellos tienen, y acá están, fíjense, el distanciamiento, no sé si alcanzan a ver, entre el inyector y los productores entre 200 y 400 metros. Obviamente que tiene que haber una serie de fracturas inducidas, que ha sido por la fractura hidráulica al principio, y después algunas naturales que hayan conectado, sino es muy, muy complejo hacer una especie de secundaria en el no convencional. Pero bueno, ellos lo reportaron como un test exitoso. Eso es la parte de agua. La inyección de surfactante, el objetivo era, bueno, habrán escuchado que el shale, la roca de shale, básicamente, o es mojable al petróleo o tiene una mojabilidad intermedia, ¿no? Si yo tengo el mojable al petróleo, me va a quedar mucho más petróleo en el reservorio, entonces me va a costar mucho más sacarlo. El objetivo de hacer una inyección con surfactantes, o nanosurfactantes, como dicen, o nanoemulsiones, es, por un lado, alterar la mojabilidad, que sea menos mojable al petróleo, para que yo pueda sacar ese petróleo y desplazarlo con el agua en imbibición en contracorriente, y reducir la tensión interfacial. Pero acá no estamos buscando esa ultra baja que les mencioné en un reservorio convencional, sino con que la reduzca lo suficiente para poder hacer un cambio en las presiones capilares. Si se acuerdan un poco de la teoría y hablábamos de mojabilidad, la mojabilidad la relacionan mucho, cómo sabemos si una roca es mojable o no. Hay algunos métodos de laboratorio en un convencional, que son las pruebas AMOT o las celdas de NAMOT, o las pruebas con los métodos de centrífuga, pero en un no convencional no podemos hacer el mismo tipo de pruebas, es muy complicado. Podría ser, acá van a ver una roca de shale donde está imbibida con agua y ven las gotitas de petróleo que están acá, pero a veces es muy difícil contabilizar en una celda común de AMOT un reservorio de shale, porque es muy poquito lo que sale. Entonces se usan a veces otros métodos para evaluar el tema de la mojabilidad, como es medir ángulo de contacto.
Entonces, si se van a la teoría, se decía que una roca era water wet cuando tiene un ángulo de contacto mucho menor a 90, si esta es la gotita de petróleo y esta es el agua salada o el brine. Si era intermedia, el ángulo más o menos de 90, y si era oil wet, es cuando el ángulo es mucho mayor de 90. Todo esto tiene que ver desde dónde tomen el ángulo, así que según los autores van a haber diferentes referencias. Acá hicieron un trabajo, que acá puse la referencia de la SP, donde hicieron pruebas con la roca y con gotas de petróleo y la pusieron en contacto con agua salada, agua de mar, con agua con surfactante, ¿sí? en agua dulce, y después en agua salada con surfactante y en agua dulce con surfactante. Y pueden ir viendo cómo fue cambiando la mojabilidad. Si diríamos que esta es mojable el petróleo, ven que la gota de petróleo está mucho más desparramada y acá está mucho más formada, podríamos decir que estamos pasando de esto a esto y estaríamos cambiando la mojabilidad. Y el cambio de mojabilidad ayuda a desprender ese petróleo que me queda en la matriz. Como les dije, los objetivos es disminuir la tensión interfacial, y el mecanismo que se produce, o el mecanismo de transferencia más importante que hay en la roca shale es la imbibición espontánea. O sea, la imbibición espontánea en contracorriente. Entra el agua a la matriz de la roca shale y esa agua va a permitir que salga el petróleo. Pero evidentemente el agua sola se ve afectada por estas presiones capilares y las fuerzas de gravedad. Si recuerdan, hay dos ecuaciones que me pueden definir a la presión capilar, y una es de la Diane-Laplace, que está relacionada con la tensión interfacial, el ángulo, ese ángulo que vimos recién, el coseno del ángulo que forma con la roca y los dos fluidos, las dos fases, y el radio del capilar, asumiendo que la roca es un ramillete de tubos capilares, como hacen siempre los modelos. Y después la definición de presión capilar, que es la presión del no mojante menos el mojante, pero siempre considerando que el mojante es el agua y el no mojante es el petróleo. Entonces, en este caso, yo lo que quiero hacer es reducir esta tensión interfacial. Al reducir esta tensión interfacial estoy reduciendo las presiones capilares. Fíjense, acá es un caso esquemático, acá tengo el shale, acá tengo el petróleo. Cuando yo altero, ¿sí?, la mojabilidad, lo que estoy haciendo es generando entre el petróleo y el agua una capa, y en la roca una capa de agua para poder desprender este petróleo. ¿Sí? Eso es lo que tratamos, el surfactante trata de hacer eso, reducir esa tensión interfacial, cambiar la mojabilidad y lograr desprender más petróleo. Respecto al surfactante, no hay casos casi, y si hay casos, y si las compañías hicieron algunas pruebas, no los han reportado. Se pone ahora en la fractura hidráulica, suelen poner un surfactante, pero no es el objetivo, sino es para otras cosas, porque lo vienen haciendo ya un poco a veces las empresas como costumbre, pero bueno, es un caso para estudiar, porque si realmente altera y cambia la mojabilidad, no estaría mal hacer un estudio de nanoemulsiones o nanosurfactantes. Lo que sí hay muchos más pilotos hechos es con inyección de gas, ¿sí? La inyección de gas también, generalmente, fíjense en esta tabla, la mayoría de los fluidos que se usaron fue CO2, las empresas, de nuevo, vuelvo a mencionar las mismas, EOG Resource, y la mayoría lo hacen por half and puff, o sea que inyectan el gas, cierran un tiempo, esperan que actúe y después lo ponen a producir, ¿sí? En flooding, por ejemplo, si yo quisiera hacer realmente un ensayo de flooding con gas, también debo tener que tener fracturas que me conecten, como pasó y les mostré en el caso del agua, ¿no? Ahora, todos estos proyectos, la mayoría, fíjense, son en la formación Back, y una en Eagle Ford. En Eagle Ford se inyectó incluso gas natural, gas de producción. Ahora también, observen los años, no empezaron ahora, empezaron haciendo pilotos ya 2008, 2009, 2015, o sea que hace bastante que están con esto. Esta es una de las empresas, una de las pocas empresas, o la primera compañía, mejor dicho,
que mostró un incremento significativo de producción en un pleiade no convencional, inyectando gas en Eagle Ford, ¿sí? Esto empezaron en el 2013 y tenían la producción un incremento en 15 pozos del 30 al 70% de las, ¿ven? Por 1,3 a 1,7 de lo que ellos venían haciendo con primaria. Así que incluso a un costo de $6 el barril. Ellos son los únicos que publicaron e hicieron publicidad del incremento por inyección de gas. Esto es un resumen de cómo sería una inyección de gas por el método de Half and Puff. Tiene muchos más parámetros para optimizar que el del flooding, porque acá voy a tener que tener en cuenta no solo bueno, el tipo de gas y cómo va a reaccionar con el petróleo, sino el tiempo de Half, o sea, el tiempo de inyección, el tiempo de cierre y el tiempo de producción. Normalmente recomiendan que, a partir de estudios de factor de recuperación versus de tiempo, a partir de estos pilotos, que un corto tiempo de soaking se recomienda, o sea, tanto a escala de laboratorio como el campo. Hay metodologías que se pueden estudiar en laboratorio, hacer experimentos que simulen Half and Puff, lo hacen en Estados Unidos, lo están haciendo en laboratorios de Estados Unidos, así que se puede, y la idea es también que en Argentina lo hagamos en algún momento. También respecto al tipo y composición de gas, el que han evaluado que da mejor recuperación siempre es el dióxido de carbono. Y como volvimos a repetir, como en el caso de los convencionales, el dióxido de carbono tiene las dos grandes desventajas. Una es la parte de corrosión de las instalaciones, que hay que tener un buen manejo de eso. Y otro es la falta de disponibilidad, porque puede ser que no tenga disponibilidad en lugares cercanos a la operación del campo. Así que esas son las dos grandes desventajas del CO2. Y bueno, les agradezco la atención, disculpen que me extendí más de lo pensado, creo que media hora más aproximadamente, no más, 40 minutos, así que bueno, les agradezco la paciencia en esta época de cuarentena. Bueno, Diana, aprovecho para hacerte una consulta Sí, antes de finalizar, y está referida a cómo cuantificar la absorción de polímero en la roca. Vos habías mostrado hace un rato que la absorción de surfactante se podía llegar a medir de alguna manera mediante un estudio de barrido. sí, ¿Para el polímero el es lo polímero mismo? también, sí, es lo Eh, mismo, Tomando el como polímero es lo mismo. referencia la permeabilidad. No, se toman las concentraciones, en definitiva. Se toman las Ah, concentraciones de polímero a la salida y se puede como hacer una evaluación. una evaluación Sí, química. química, sí, se evalúa. Es más, y en el campo hacen lo mismo. En el Ajá. campo hacen lo mismo, evalúan tanto la viscosidad como la concentración. El tema que en el campo es muy complejo porque, vieron como que les comenté, según es muy complejo tomar una muestra de polímero en el campo de una zona de producción sin que se degrade. Hay que ser muy cuidadoso. SNF diseñó algunos elementos para tomar muestra en campo sin que se degrade, porque apenas tomo muestra y pasa por alguna válvula, alguna restricción, puedo estar rompiendo el polímero. Claro. Entonces, tengo que usar las dos, la concentración y la viscosidad. Bueno, la viscosidad se logró porque hay elementos ahora que en campo que permiten tomar mediciones que no rompan el polímero, lo mismo que en laboratorio. Incluso en laboratorio, los franceses lo hacen el método de calcular la viscosidad por diferencia de presión con un cilindro enrollado, aplicando la ecuación de Poiseuille directamente, Sí. y aplican eso y miden la viscosidad con eso, y no tienen que sacar muestra. En los laboratorios de Francia lo hacen directamente así, sin sacar una Eh, muestra y medir en un viscosímetro o un regómetro. Te hago una pregunta pero vuelvo para atrás, está bien. Entiendo que la cuantificación, digamos, del polímero absorbido o del surfactante Sí, absorbido, sobre todo el polímero me parece que sería sí, el más complicado, se haga químicamente. Perfecto, eso lo tengo claro. Pero desde el punto de vista, vos sabés que lo mío es más la electrofísica experimental sí, sí, y voy al hecho de netamente el resultado en permeabilidad, por ejemplo, que es un caso crítico. ¿Sabés que haya afectado también la permeabilidad, independientemente de la producción, de lo que haya mejorado la producción de petróleo?
pero que la permeabilidad del medio se había ya visto afectada. Bueno, en realidad, si uno va a la teoría y vos vas a la API RP63, que es la práctica recomendada para polímeros, teóricamente esa permeabilidad del medio, por eso nosotros cuando hacemos cálculos consideramos que no se ve afectada, que es la misma. Consideramos que es la misma, sí. Ahí está el factor de retención y el que se usa mucho y se mide, y para calcular eso estamos considerando que la permeabilidad permanece intacta, que no estamos modificando. La absorción es un parámetro que se mide en laboratorio y es un parámetro de ingreso a los simuladores para calcular en definitiva después cuánta pérdida de polímero voy a tener o no, básicamente. Claro. El No pasa polímero no, por el claro, costo. sí, tal cual. Es un parámetro básico para eso, básicamente. Y algunas rocas sí tienden. Alguna vez pensamos en estudiar, no se hizo nunca un proyecto, pero a ver cómo afectaba, quizás más que nada el tipo de arcillas, porque esto tiene que ver también con todas las fuerzas superficiales. Si algún tipo de arcilla específico podría estar haciendo que se absorba más o menos polímero. Eso puede ser. Pero en laboratorio, cuando uno calcula el famoso factor de resistencia, en la norma que te lo dice, Sí. consideras que las permeabilidades no se ven alteradas, no es que hay una permeabilidad diferente. Tomás la última, la efectiva al agua, con sol o la que estés usando. Está bien, está claro, gracias. No, de nada. Tiene una consulta más referido a, bueno, a la inyección de polímeros, el comportamiento reológico, cuando mencionabas que veíamos en la curva, a medida que iba Sí, aumentando el shear rate, sí, disminuía la viscosidad hasta que se notaba un quiebre cuando el shear rate era muy alto sí. y subía. Comentabas que esa medición en laboratorio no era factible. ¿Es por un tema de No llega. resolución de los equipos o es porque o por No, algún fenómeno? porque ahí estás viendo otro tipo de fenómenos que se llama reología extensional y viscosidad extensional y tiene que ver con otro tipo de esfuerzos que no los puedes ver con el reómetro ese, sino que hay otro tipo de reómetro que hay en el laboratorio que se llama reómetro extensional y estudian a ese nivel. Son Bien, otro tipo de esfuerzos que están actuando, diferentes al shear rate. Son más esfuerzos perpendiculares. ¿Viste cómo es la viscosidad? Que el esfuerzo es axial. En este caso se habla de reología extensional o viscosidad extensional. Es un parámetro que lo aprendí hace poco, ujú, bueno, hace poco, hace unos 5 años, pero no lo teníamos en la jerga. Y no se puede ver en el reómetro porque no llegas a ver ese efecto, no se llega a ver el efecto. Se sabe que ese efecto se está produciendo, es probable que se produzca en los punzados, en el campo, que también hay que ujú, estudiarlo, ¿no? No es fácil. claro. Bien, bueno, muchas gracias. No, de A ver nada. si hay alguna pregunta más. No, bueno, para finalizar, simplemente agradecer a los distintos capítulos de la SPE, no solo por participar, sino también por difundir, a todos los que participaron de la charla y especialmente a vos, Diana, por brindarnos la charla, tu experiencia, Gracias. el conocimiento. Eh, Bueno. Muchas gracias, muy buena Bueno, la les charla. agradezco a todos los asistentes y bueno, si alguno le quieres pasar mi mail particular, si le quedó alguna